Buenos días, tardes y o noches a todos los asistentes de esta nueva versión de las 24 horas de paz en español. El día de hoy tenemos el gusto de tener como conferencistas a Juan Manuel y a Juan, quienes desde España tienen una forma bastante peculiar de enseñarnos el camino a elegir en cuanto a trabajar con SQL Server en la nube. Yo soy Julián Castiblanco, parte del equipo del capítulo virtual de Paz en Español y quien con gusto modera esta charla. Recuerden que en la caja de preguntas pueden colocar las preguntas que tengan sobre la sesión y yo les haré llegar las preguntas a los presentadores. No siendo más, los dejo con Juan y con José para que se presenten. Juan, José, tienen la palabra. Hola, muchas gracias, Julián. Buenos días y buenas noches a todos. Mi nombre es, soy el agente Smith. Soy José Manuel Jurado, soy ingeniero de soporte, Subject Master Expert en SQLDB y speaker en otras sesiones. Junto conmigo está mi compañero Mr. Anderson, perdón, Juan Moreno. Juan, si quieres presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Soy Juan Moreno, también conocido como Neo. Soy ingeniero de soporte en SQL Azure, en SQL sobre Azure, sobre máquina virtual de Azure, en SQL Server Core y he sido también speaker en SQL Saturday, SQL Server Days y Summit y varios eventos más. Pues vayamos a los objetivos de la sesión. Tenemos tres objetivos. Lo primero es conocer los módulos disponibles que tenemos en SQL Server cuando vamos a trabajar con Azure. Segundo es qué elegir en base a nuestro entorno, cuál es el mejor modelo para nosotros. Y tercero es compartir con vosotros las experiencias acumuladas en soporte. Sí queremos insistir en que esta no será una charla técnica, sino que el objetivo principal de la charla es didáctico. Lo que pretendemos es que todos ustedes salgan de aquí con una idea clara de los distintos modelos que tienen para pasar a Azure y cuál sería la mejor manera de elegir entre uno u otro. Cuando empezamos a trabajar con Azure, necesitamos conocer, veréis que tenemos múltiples conceptos a tener en cuenta. Muchos de ellos son PaaS, otros es riesgos, otros es Disaster Recovery, son desventajas, RPO. Es decir, intentaremos explicaros todos estos conceptos de una forma amena a lo largo de la presentación de hoy. Nuestra agenda consta de tres partes. La primera es intentar en los primeros minutos buscar las diferencias existentes para SQL Server a nivel de infraestructura, de cómo es el producto. La segunda creo que es la más importante, Juan, es siempre disponible. Es decir, ¿qué nos ofrece Azure a alta disponibilidad para SQL Server? Creo que casi siempre son la mayoría de las preguntas que tenemos. Y después de ello, intentaremos daros una especie de checkpoints de cuál es, dependiendo de esos checkpoints, de la lista que tengamos, cuál es nuestro mejor entorno bien para trabajar en Azure, bien IaaS o PaaS. Y finalmente, dejaremos 10 minutos para preguntas y respuestas, pero por favor, sentiros libres en hacer cualquier pregunta. Si vemos que la pregunta está dentro del contenido, comentaremos que la vamos a comentar, pero si vemos que es una pregunta que no está dentro del contenido, intentaremos resolverla en ese mismo momento. No sé si recordáis la película de Matrix, donde en un momento Neo estaba con el agente Smith, perdón, con Morfeo, intentando decidir cuál es la mejor sitio, si coger la pastilla roja o coger la pastilla azul. Es decir, ¿qué decisión tomar? Pues aquí es lo mismo, hemos intentado hacer una emulación. En la parte es pastilla roja, hablaremos como IaaS, y la pastilla azul la haremos como PaaS, ¿vale? Y esa decisión, pues lógicamente en base a nuestro criterio, la tomaréis vosotros. Sí, pero claro,
es importante que cuando hablábamos de esos conceptos de IaaS y de PaaS, es importante que dejemos claro qué es cada una de esas cosas, porque estamos acostumbrados a ver esas siglas, pero muchas veces no tenemos claro qué hay detrás de esas siglas. Sí, evidentemente sabemos que IaaS significa Infrastructure as a Service, que PaaS significa Platform as a Service, pero no tenemos muy claro realmente qué es lo que estamos haciendo, dónde vamos cuando nos decantamos por uno o por otro. Si os fijáis bien en los recuadros que tenemos puesto ahí, tenemos SQL Server en Azure VM, es decir, SQL Server sobre máquina virtual de Azure. ¿Qué es IaaS, por tanto? Bueno, pues IaaS está representado por máquinas virtuales. ¿Y qué tenemos en esas máquinas virtuales? ¿Tenemos cosas nuevas? ¿Tenemos cosas raras? Pues no. Resulta que tenemos un hardware que está virtualizado, en el cual nosotros vamos a hablar de conceptos que nos van a ser muy familiares, son CPU, memoria, disco. Digamos que es casi como si nosotros pensásemos nuestro proyecto on-premise. Nosotros pensamos en nuestras instancias, nuestras bases de datos, cómo los montaríamos en un entorno on-premise, ¿vale? Es decir, en un entorno que nosotros tuviésemos nuestra máquina física real y podremos decidir entre cualquiera de las versiones que nosotros tenemos disponibles en SQL Server, es decir, desde 2008 R2, que son las que están actualmente en mantenimiento aún, hasta las últimas versiones de 2016 y en cualquiera de sus ediciones, lo cual es muy importante. Es decir, podemos optar por una versión developer, podemos optar por una versión de tipo web, por una versión express o por una versión data center, enterprise, cualquiera de ellas. Pues como un buen programa que soy, un sistema, soy un servicio. Eso significa que realmente nosotros no vamos a conectarnos directamente con una máquina. Nosotros vamos a conectarnos a un puerto y ese puerto nos va a permitir conectarnos a las diferentes bases de datos que tenemos. Por lo cual es la principal diferencia que tenemos en relación con IaaS, que es un servicio. No veremos un servidor, no mantendremos un servidor y lo que haremos es, nuestros recursos se dedicarán a las bases de datos. Tendremos un entorno Enterprise con todas las opciones e incluyendo lo nuevo que va saliendo en 2016 y con una evolución continua. ¿Qué significa evolución continua? Significa que incluso cosas que no han salido en Core, en la versión de SQL que tú puedes instalar en tu máquina virtual o en IaaS, la vamos a tener nosotros disponible antes. También aquí hay una cosa importante que tenemos que conocer, que ya no vamos a hablar de CPU, memoria, etcétera. Vamos a hablar de un concepto nuevo que es DTU, que es la capacidad de trabajo que va a tener nuestra base de datos. Pero a ver, los diferentes modelos. A ver, vamos a ver, ya empiezas a liar aquí las cosas. Es decir, a ti no te interesa la humanidad, nunca te ha interesado, eres un agente maloso y ya nos empiezas a introducir conceptos raros. Ya empiezas a hablar de una forma en la que es difícil entenderte. DTU. ¿Qué es eso de DTUs? ¿A qué te estás refiriendo con eso de DTUs? Me gusta que me haga esa pregunta, Mr. Anderson. Déjame que te muestre qué es un DTU. Nosotros hemos pensado que es mejor que en vez de tener que preguntar si cuánta memoria necesito, cuánta CPU necesito, pues vamos a hacer un concepto que es, uniendo toda esa capacidad, vamos a decir el número de transacciones posibles por segundo que puedes tener en esa base de datos. Hemos hecho un cálculo en base a un programa y ese programa ha dicho, pues con esta CPU, con esta memoria y con esta capacidad de disco, somos capaces de hacer estas transacciones. Que si necesitas más, básicamente es escalar. Es mucho más fácil que tener que pensar si voy a necesitar más CPU, ¿no? ¿Y te cuesta mucho hablar así en castellano en lugar de decir DTUs? Es que hay que ser siempre en la última y hay que siempre usar conceptos. Entonces, muy... Que me quede claro, para mí sería transparente entonces lo que hay por debajo. Simplemente me voy a fijar en la capacidad de transacciones por segundo que necesita mi base de datos. Exactamente. Eso es la capacidad de DTU. Eso es lo que sería el concepto de DTU. Pero es más entretenido, CPU, memoria, disco. Yo creo que no, pero bueno, sigamos hablando. Antes de continuar, me gustaría comentar un poco el histórico de plataformas que hemos ido teniendo en SQL. ¿Recuerda, señor Anderson, cuando teníamos que configurar nosotros mismos, comprar el hardware, disponer la alta disponibilidad, planificar nuestro disaster recovery, todas esas cosas? ¿Lo recuerda bien?
donde teníamos que hacer esas cosas? Por supuesto, era entretenido. Tenías que empollarte cuáles eran las hojas de ruta de los procesadores, de las empresas de procesadores, ver qué procesadores eran los más adecuados, qué discos duros estaban saliendo. Tenías que pensar en ese hardware si lo querías configurar de una manera que fuese resiliente y se adaptase a los cambios. Aprender acerca de almacenamiento para saber qué opción era mejor, un RAID 0, un RAID 1, un RAID 1001, un RAID 10. Era fantástico aquello. Bueno, tengo mis dudas, pero sigamos contando. Luego surgieron la virtualización, con lo cual podíamos ejecutar en más de una máquina varias máquinas, con lo cual nos ayudó mucho a reducir los costes, el tema del disaster recovery, etcétera. En este caso siempre hemos visto que teníamos que encargarnos de casi todo en el entorno on-premise. Aplicaciones, los datos, actualizar la virtualización, los servidores, el storage, es decir, todas las cosas que teníamos que encargarnos, que eran un montón. Así que, ¿qué opinas? Por supuesto, es que ahí una de las... Fíjate, la única crítica que le hago yo a la virtualización de la máquina en aquella época es que nosotros también nos teníamos que encargar del host. Es decir, esa máquina que iba a albergar todas esas máquinas virtuales, también corría por nuestra cuenta. Teníamos que comprar un hardware que estuviese preparado para poder gestionar todo aquello, con todas las políticas de red que eso conllevaba. Y seguíamos teniendo que efectivamente hacer caso a todas esas cuestiones que has dicho. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hacemos desde IaaS? Bueno, nosotros desde IaaS, digamos que damos una función híbrida, es decir, mantenemos las máquinas virtuales, que eran esa solución evidentemente muy buena que dábamos ya antes, pero te libras del host. Es decir, en este caso, todo lo que es la virtualización en sí, todo lo que es el host, el servidor, la máquina, el sistema operativo que va ahí, el almacenamiento, la red, de todo eso nos libramos. Ya no hace falta que lo sigas manteniendo. Por tanto, IaaS te facilita muchísimo la vida. Simplemente tienes tus máquinas virtuales y te olvidas del resto de cuestiones, con todas las ventajas que conllevan las máquinas virtuales. Pero me estás diciendo que si me tengo que aplicar un Service Pack porque la versión de SQL ha cambiado, ¿tengo que aplicarla yo o tienes que aplicarla tú? ¿O tiene que aplicar el sistema? Es que la tenemos que seguir aplicando nosotros, por supuesto, pero para eso hay procesos automatizados, para eso están la gente de sistemas, que hay que darles algo de trabajo, para eso están los administradores de bases de datos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Déjame proponerte otro modelo, ¿vale? Otro modelo en el cual tienes que olvidarte de eso. Ya no te preocupes si tengo que aplicar el runtime, si tengo que hacer Service Pack, las paradas de servicio que tengo que hacer porque tengo que hacer las pruebas. No, yo solamente te digo que con un entorno como PaaS, en la cual es un servicio, solamente tienes que preocuparte de las aplicaciones y los datos. Ya sé lo que vas a preguntarme, Juan. ¿Qué pasa con los DBAs? Vale, no os preocupéis. Los DBAs siguen existiendo y son necesarios, solamente que ahora los DBAs necesitan. Lo que se van a trabajar es sobre la parte del rendimiento, de que las bases de datos funcionen correctamente, etcétera. Porque el resto de cosas, lo que es la capacidad, el disaster recovery, la alta disponibilidad, ya lo estamos garantizando nosotros. No me ha terminado de convencer. Yo quiero ver un poquito más ahí, porque sí, me lo pintas todo muy bonito, me lo pintas todo muy bien, pero a mí me da que como tú odias a toda la humanidad, lo que estás intentando es quitarte a los DBAs de en medio. Entonces, vamos a ver unas cuantas diferencias. Eso es un juego sucio, Mr. Anderson. Vamos a ver a nivel de esa infraestructura qué diferencias tenemos entre ambos modelos. Por ejemplo, si hablamos de IaaS, es decir, si hablamos de SQL Server sobre una máquina virtual en Azure, una de las primeras cosas que tienes que saber es que es muchísimo mejor para poder obtener todas aquellas funcionalidades que trae SQL Server y que podemos decidir cualquier versión de SQL Server, con qué versión vamos a querer trabajar, con qué edición vamos a querer trabajar. ¿Tú puedes hacerlo? Pues la verdad es que no. Pues ahí sí que tenemos una ventaja vosotros, porque sí que es verdad que no todas las opciones están disponibles en SQL Azure. Hay que hacer algún cambio, porque no todas las opciones o comandos de SQL son totalmente compatibles, pero yo tengo una ventaja más que tú. En la parte de, aparte de tener que preocuparte de lo que es
la infraestructura, también muchas de las operaciones que son las operaciones más tediosas que tiene un DBA, que son los backups, verificar que los backups se han realizado, no son necesarias, porque ya eso... A ver. No me cuentes películas. El despliegue de una aplicación sobre ellas es infinitamente más rápido. Sí, eso es verdad. Hay algunos pequeños detalles que tu aplicación tiene que cambiar. Eso sí, tengo que darte la razón. Nosotros no tenemos que hacer prácticamente ningún cambio. Simplemente tú tienes tu proyecto on-premise, te lo llevas a la nube y ya está. O sea, hay que hacer 4 cositas. Son pequeños cambios mínimos en tu programa. No mucho más, ¿eh? Pero es que además nosotros eliminamos todo lo que es esa capa denominada CAPEX, que es toda aquella preocupación del mantenimiento del retorno de la inversión, de amortización de hardware, todas esas cuestiones burocráticas que realmente no nos interesan, la eliminamos, la barremos. Y nosotros eliminamos también, aparte de eso, eliminamos los backups, a preocuparte de la alta disponibilidad, sí, porque el Always On ha fallado, porque ha hecho... O sea, te estamos ayudando mucho más y librando que el DBA tenga más tiempo para su familia. Sí, pero déjame hacerte una pequeña puntualización, Smith. Lo que estoy viendo es que la tienes pequeña. Es decir, tú no puedes tener algo superior a 1 tera. Eso es otra verdad. Aquí estamos trabajando en ello. Pero ahora mismo la limitación por una base de datos de SQL Azure es un límite de 1 terabyte, pero tenemos soluciones para ello, ¿eh? No creas que no tengamos más, Mr. Anderson. No, claro, sí, soluciones alternativas estoy seguro que ofrecéis y que dais, pero nosotros no tenemos ese problema. O sea, tú puedes almacenar más de 1 tera sin ningún problema. 16 teras, no hay ningún problema. Luego, si tienes una base de datos grande, como los de IaaS, como los humanos normales, pues evidentemente te vas a ir con nosotros, con una máquina virtual en Azure. Pero no solamente eso, sino que nosotros queremos a nuestra gente. Por tanto, una empresa va a necesitar sus recursos de IT para el mantenimiento de esas máquinas virtuales, puesto que tiene que seguir manteniendo los Windows que hay instalados en esas máquinas virtuales, tiene que llevar su política de seguridad, su política de backup. Amamos a la gente. Queremos que trabajen, que tengan puestos de trabajo, que puedan tener hijos y críen a su familia. Eso es un trapo muy sucio. Eso. No, nosotros también amamos a los DBAs y de hecho le estamos liberando. O sea, ¿qué más tedioso es verificar un backup y luego de acordarte que no tienes el backup? Imagínate que tienes que hacer un sistema de recuperación y el backup no se hizo y no está. Ahí estamos ayudando a los DBAs. Nosotros queremos, yo quiero el DBA que trabaje para Azure. ¿Sabes? Para de IT. Bueno, en fin, el caso es que nosotros ofrecemos algo que es muy importante y algo que es muy sencillo de realizar, mucho más sencillo que cuando alguien tenía una virtualización on-premise. Nosotros ofrecemos escalabilidad. Es decir, necesitas una máquina más potente, no hay problema. Escoges una máquina más potente dentro de la misma familia, le subes el nivel y ya tienes una máquina más potente. No tienes que andar instalando, desinstalando, moviendo a otro sitio. No, es una cosa directa. ¿Pero eso es un proceso online o tienes que hacer alguna cosa? Porque yo soy escalabilidad. O sea, yo te digo que básicamente tú tienes que elegir, no, me hace falta más DTUs. Pum, doy una tecla y subo de DTUs. No, en esas cosas es mucho más fácil este entorno de Azure. Pero ahí me estás hablando de otra cosa que hablaremos más adelante. Eso a mí me suena más a un entorno elástico, no a un entorno escalable. Pero de eso ya iremos hablando. Déjame decirte qué modelos tenemos en Azure sobre máquina virtual, ¿vale? ¿Qué es lo que el cliente puede decidir para que, no es por darte envidia que te la voy a dar, evidentemente, sino es para que veas qué cantidad de oferta tenemos nosotros hacia nuestros clientes, hacia esos técnicos de IT, esos DBAs que tanto queremos. Lo primero, puedes escoger desde el portal de Azure directamente una máquina que venga ya con una licencia integrada, que no tengas que hacer nada más que desplegar la máquina, todo viene instalado, todo viene con su licencia y tú recibirás una facturación acorde a ese licenciamiento y al uso que hagas de ella. Por otro lado, tú puedes traerte tu propia licencia.
existe un mecanismo que se denomina BYOL, que es Bring Your Own License, y ahí, si yo tengo una licencia que se puede utilizar en Azure, son licencias que se denominan licencias Mobility, puedes integrarla en una plantilla que ya traiga también todo instalado, pero que no te obligue a pagar por una licencia extra, sino que utilices esa propia licencia. Una vez tengas seleccionada la plantilla, por supuesto también podrías coger una máquina virtual que solo trajese Windows instalado e instalar tú tu propia licencia mientras sea de tipo Mobility. Una vez tengas eso, eliges la máquina sobre la que la quieres montar, configuras tu red y ya está. Listo, no hay más. O sea, que me estás diciendo que para yo montar una máquina virtual necesito definirme el Start Account, es decir, el sitio donde voy a colocarlo, la Virtual Network, la Subnet, la Public, o sea, las extensiones, la alta... Pero, ¿por qué no es más fácil un servicio que básicamente necesito en SQL, es definir mi base de datos y ya está, tengo mi servidor, tengo mi storage asociado a esa base de datos y no necesito más. Y básicamente si necesito más carga, tengo 3 niveles de DTUs, de niveles de DTUs, es si yo necesito Basic, se ve que tendré como aproximadamente 5 transacciones por segundo. Si necesito más, básicamente necesito elegir entre los diferentes modelos existentes y si ya tenemos un modelo de misión crítica, ya nos podemos ir a los diferentes modelos de capacidad. Básicamente es mucho más sencillo que toda esa parafernalia que tienes que para hacerlo. Y aún más, te voy a contar. Y si necesitas compartir esos DTUs que tienes, en vez de tener una sola base de datos trabajando contra un servidor, podrías tener, como siempre tenemos, en un entorno on-premise, muchas bases de datos trabajando contra un servidor. Y ahora, a uno más, y esta ya te la guardaba desde el principio, Mr. Anderson, es a nivel de tamaño. Tenemos un nuevo modelo que es SQL Data Warehouse. Ese Data Warehouse... Espera. A mí me encantaría poder hacer esta pregunta, que la gente estuviese aquí un poco animada y nos contestase, pero a mí me gustaría saber cuántos de los asistentes tienen un Porsche, un Ferrari aparcado en su puerta. Porque están hablando de SQL Data Warehouse y si lo tienen, tendrían que vender ese Ferrari para cogerse este tipo de base de datos. ¿Tú crees? También en Azure pagamos por uso por hora. A lo mejor no es tan caro como tú piensas y no te es tanto Ferrari. Lo más importante de todo es que SQL Data Warehouse nos introduce en un mundo donde en vez de tener un servidor que atiende a unas peticiones, tenemos hasta 60 máquinas en forma distribuida para atender esa query. Es decir, cada vez que recibimos una query, la distribuimos. Y eso en IaaS cuesta un poquito, Mr. Anderson. Y aún así, también tendremos otra infraestructura, otros 60 almacenamiento para poder trabajar con ello. Con lo cual, es una capacidad máxima de hasta 1 petabyte descomprimido. Tenemos muchas más cosas. Tenemos el entorno Azure Data Factory, donde se pueden hacer un montón de cosas más. Y también Polybase, con nuestro index, etcétera. Sobre todo que para que intentéis las relaciones, sobre todo es una portabilidad de Parallel Data Warehouse que tenemos en entorno. Mr. Anderson, Mr. Smith, hay 2 preguntas del público, ¿las puedo hacer? Sí, por favor. ¿En Azure SQL Database los respaldos en dónde se generan exactamente? ¿O qué pasa en caso de que necesitemos una recuperación como se supone que se hace en estos casos? Y la segunda es, ¿cómo podemos usar un esquema híbrido en Azure SQL Database? Son 2 magníficas preguntas, la verdad. Muchísimas gracias. En las siguientes slides las vamos a explicar y incidiremos en esas 2 preguntas. Pero muchas gracias por esas 2 preguntas. Muy bien. Tenemos, de hecho, son muy buenas preguntas, efectivamente, y tenemos, de hecho, un apartado específico que va a hablar de alta disponibilidad y recuperación. Por tanto, si les parece bien, podemos responder esas preguntas en esa sección. Si no quedan claras, pues nos insisten y las explicamos de nuevo. Ahora vamos un poco a ver qué diferentes cosas tenemos a nivel de producto, ¿vale? Principal diferencia. Nosotros ofrecemos absolutamente, salvo 2 pequeñas cuestiones relativas a la virtualización, pero que las tendríamos exactamente igual en un entorno virtualizado on-premise, ofrecemos todas las opciones del motor de SQL Server y de la gente. No solo
todas las opciones del motor y del agente, el SQL Agent, y que podemos contactar con otras aplicaciones derivadas de SQL, sino que ofrecemos la posibilidad de tener disponibles todos los comandos de CLR y de Transact SQL directamente. Creo que eso vosotros no lo podíais hacer, ¿verdad? No, eso es verdad. No tenemos un agent, no tenemos un SQL agent como tal. Tenemos opciones que ya hemos trabajado con ellos, como el Elastic Jobs, Azure Functions, que ya, digamos, que hacen esas labores de planes de mantenimiento. Pero entonces no me queda muy claro. ¿Tenéis jobs o no tenéis jobs? Tenemos job, pero no de la misma manera que entendéis con SQL agent, pero lo tenemos. ¿Y el CLR, el Transact? ¿Qué Ahí pasa? sí. Ahí sí, la verdad que todavía el CLR, aunque se puso también para que se pueda usar, tuvimos que dejarlo como no accesible todavía, y sobre todo también con el full text. Podemos trabajar con full text, las opciones están disponibles, pero por ahora no podemos leer los archivos de los diferentes Word. Pero déjeme ir un poquito más allá, señor Smith. Las versiones. Nosotros, si tenemos un software que por cualquier cosa no es compatible con versiones más modernas de SQL Server, nosotros permitimos la instalación de cualquier versión de SQL Server en cualquiera de sus ediciones. Es decir, no hace falta irse a pagar una licencia Enterprise. Podemos colocar una licencia Express, podemos colocar una licencia web. Con lo cual, eso da un abanico de posibilidades prácticamente infinito. Llevas razón, pero tú imagínate las ediciones, tú imagínate que necesitas usar el FUCI, por ejemplo, el FASI de las opciones de eso. Tu máquina tendrías que mirarlo porque solamente la Enterprise funciona. Eso, ahí te he ganado. Pero hay otra cosa más que quería también comentarte, que es que las versiones, a nivel de versiones sí podemos usarlo porque podemos cambiar el modo de compatibilidad. Sí que es verdad que no podemos usar la versión exacta, pero sí que cambiando la compatibilidad podemos trabajar con el motor de esa base de datos. Así que pocas diferencias tenemos. Un problema, Juan. ¿Qué pasa? No sé. Pero esto no pasaría nunca con Azure. No pasaría porque siempre lo tenemos disponible. ¿Qué modelos? Déjame contarte un poquito y espero que con esto podamos responder esas preguntas que nos habían hecho. ¿Qué tenemos disponible nosotros en lo que hace referencia a High Availability y Disaster Recovery? Desde el punto de vista de SQL Server sobre Azure Virtual Machine, digamos que nosotros tenemos, por decirlo pronto, prácticamente todas las opciones que existen en on-premise, nosotros las tenemos disponibles en SQL Azure. ¿Eso qué significa? Que podemos montar un Always On con un failover automático, que podemos tener prácticamente los mismos planes que utilizábamos para Disaster Recovery que utilizábamos en premise, los podemos trasladar a nuestras máquinas virtuales en Azure. Tenemos mirroring, tenemos replicación, tenemos un sinfín de opciones que son prácticamente todas aquellas que se cubrían en on-premise. Es más, nosotros podemos hacer incluso entornos híbridos. Podemos hacer entornos híbridos entre SQL Server en Azure, Virtual Machine y SQL on-premise, sin ningún problema. Y los backups podemos hacerlos también en ambos entornos. Y además podemos dejarlos automatizados. Tenemos un sinfín de posibilidades para ello. ¿Vosotros qué aportáis aquí? Porque nosotros dejamos hacer prácticamente todo lo que el usuario ya está acostumbrado. La verdad que es forma de complicarte la vida. Sí, tienes que pensar en que si la alta disponibilidad tengo que montar dos máquinas, relacionarse entre ellas, esperar que se sincronicen, tengo que montarme un directorio activo. Yo lo incluyo por defecto. Es decir, cada vez que tú creas una base, tienes 3 copias de tu base de datos situadas en diferentes entornos, con lo cual yo te garantizo la alta disponibilidad en cualquier momento. Y aparte, si tú quieres, al nivel de recuperación, incluso yo te puedo darte opciones de georreplicación en ese sentido, de incluso hasta un máximo de 16 copias de tus datos. Eso, montarlo, te va a costar un poquito. Permíteme extenderme un poquito más porque veo que no me has entendido. ¿De acuerdo?
nosotros somos alta disponibilidad. Lo que pasa que dejamos que el usuario decida cómo quiere elaborar esa alta disponibilidad. Que tú quieres un always on con 8 réplicas, lo puedes seguir manteniendo aquí. Que quieres que una de esas réplicas esté en modo lectura para poder separar la carga y poder balancear la carga entre una base de datos que estás actualizando, que estás insertando y una base de datos en la que solo vas a leer, lo puedes hacer como en un entorno on-premise. Que quieres un database mirroring, aunque nosotros ya lo empecemos a desaconsejar porque es algo antiguo, pero tú lo sigues manteniendo para que para tu entorno es ideal, lo puedes seguir teniendo. ¿Que quieres log shipping? Log shipping. ¿Que quieres generar un entorno híbrido entre tu base de datos on-premise? Porque todavía no te fías mucho de Azure, eres así un poquito raro y no te fías de Azure. Lo puedes tener ese entorno híbrido, puedes tener réplicas en Azure, puedes tener réplicas en on-premise y la única diferencia va a ser que esas réplicas, cuando nosotros tenemos esos entornos híbridos, van a tener que ser asíncronas. ¿Por qué? Pues porque no podemos controlar la conexión que existe entre el entorno local y el entorno en Azure. Si pudiésemos estar seguros que va a haber una conexión de fibra y que esa conexión va a tener unos tiempos de latencia muy bajos, pues podríamos garantizar la sincronización en modo sync. Pero como no podemos hacerlo, pues nos pasa como cuando estamos en entornos móviles. Tenemos que hacerlo de manera asíncrona, pero lo puedes hacer, se puede hacer perfectamente. Yo puedo tener mis réplicas en Azure. Es más, yo puedo tener también eso de lo que me estás hablando. Es decir, yo voy a poder hacer backups y esos backups además me los va a proporcionar también, aparte de los que yo gestione de mi base de datos, me los va a proporcionar Windows Azure. Porque como mi máquina virtual está en Azure, Azure se encarga de respaldar mi máquina virtual también. Con lo cual lo tengo y también lo tengo georreplicado, también tengo el almacenamiento que puede estar georreplicado y no solo eso, sino que además, fíjate, existe algo que se denominan availability sets, que lo que te permiten es garantizar que tus máquinas vas a tener por lo menos una siempre dando servicio. ¿Por qué? Porque si el host se tiene que actualizar, si ocurre cualquier cosa, nosotros te vamos a garantizar, si has metido tus máquinas dentro de una availability set, que al menos una de ellas no se va a ver afectada por esa actualización o por ese estado, sino que va a estar en marcha. Eso es alta disponibilidad. Disaster Recovery, todo lo que quieras. Aparte de las copias de Windows, aparte de las copias de SQL Server, todo lo que tú tuvieses previamente pensado. O sea que tenemos algo en común, empezamos a tener cosas en común. La georreplicación, también a la pregunta también de la pregunta de backup que teníamos, es que todos los backups se almacenan en Azure, georreplicados. Eso significa que podemos recuperar en cualquier momento los datos a través de la página web, si borramos una base de datos, etcétera. Pero voy a ver esta parte de PAS. Como hemos comentado, SQL PAS es en sí un desastre, es alta disponibilidad. Tenemos tres copias de los datos que tenemos georreplicados, que podemos hacer failover automático y que también el almacenamiento lo tenemos georreplicado. Significa que lo tenemos situados en varias localidades. Y si queremos añadir un nuevo sistema de más de esas 3 copias, podemos usar la georreplicación. La georreplicación lo que nos permitirá es tener copias de bases de datos en diferentes lugares del mundo. En relación a la pregunta del backup, tanto cuando quieres restaurar un backup, podemos hacer lo que se llama un point in time, que tú puedes en la página web definir cuándo quiero que es el backup, en el momento que quiero recuperarlo, e incluso ofrecemos la opción de que si alguien borra su base de datos, la puede recuperar en cualquier momento. Estos son nuestros, en esta gráfica, dependiendo del modelo de base de datos que tenemos el periodo de retención. El máximo que tenemos son 35 días, es decir, lo que estamos diciendo es que podéis recuperar vuestras copias como máximo de hace 35 días. Pero eso, IaaS, te permite que cada DBA decida su periodo de retención. ¿Por qué eres tú el que le tienes que decir a un DBA cuál es su periodo de retención, cuál es su periodo de recuperación? Esperaba esa pregunta, Mr. Anderson. Déjame responderlo con la nueva opción que tenemos un periodo de retención de 10 años de backup. Con lo cual tenemos esos 10 años para esos backups, con lo cual es otra de las opciones interesantes de las que disponemos.
Yo me gustaría saber si con eso hemos respondido a las preguntas de backup y de alta disponibilidad. Si no es así, por favor, Julián, háznoslo saber y contestaremos a lo que nos hayan preguntado de nuevo. José Leonardes, por favor escríbenos si con eso ha quedado resueltas las preguntas. Y hay otras preguntas más, mis amigos. La siguiente pregunta es, una consulta generalmente en Azure es algo que está en boca, pero hay un tema sobre el acceso al mismo. ¿Cuál es la velocidad de Internet recomendable para poder un acceso correcto, para tener un acceso correcto a esos servicios? Porque generalmente no todas las empresas cuentan con un MPLS, sino conexiones de ADSL que son más lentas. Azure en la nube puede ser rápido, pero ¿qué pasa si tengo una conexión lenta? Vale, déjame avanzarte un poquito, aunque ahora José Manuel, de cara a Azure SQL Database, os responderá más concretamente en el entorno Dale. PaaS. Pero me gustaría que pensarais... Solo una cosa Dime. adicional. ¿Los respaldos son a través de SQL Server o son respaldos de algún otro tipo? Ya esta es la última pregunta con respecto a este punto que estamos tocando. Vale, paso a responderos a las dos. Respecto a los timeouts, respecto a los tiempos de acceso, cuando nosotros estamos en Azure, cualquier nube que obtengáis, lo que se recomienda es que se piense como cuando se desarrolla para entornos móviles. Es decir, como nosotros tenemos conexión entre distintas redes, vamos a tener unos delays que están ahí en esas redes. Es decir, vamos a tener unos retrasos que están dados por la propia comunicación entre las redes. Por tanto, siempre es recomendable que se incrementen los delays. En función del tipo de red que cada uno tenga, pues tendrá que incrementar esos timeouts en un mayor grado o en un menor grado. Pero una de las mejores prácticas que nosotros desde IaaS establecemos es precisamente una política de reintentos y al mismo tiempo una política de incremento de los tiempos de timeout. La política de reintento, fundamental cuando nosotros trabajamos en Azure, bien sea contra una máquina virtual o bien sea contra un entorno PaaS, pero es fundamental porque puede ser que un paquete TCP/IP, dos paquetes TCP/IP se pierdan en la red por cualquier motivo antes de llegar a Azure, con lo cual no se obtenga respuesta. Luego tiene que existir esa política de reintentos hasta obtener una respuesta o hasta haber pasado determinado tiempo y que se ofrezca ese timeout. Y esos timeout también tienen que ser mayores que en entornos locales. La segunda pregunta, que era respecto al respaldo, ¿cómo se hace? En principio, nosotros lo que estamos admitiendo desde IaaS es el respaldo y lo que soportamos, es el respaldo con SQL. Funcionaría exactamente igual que el respaldo en on-premise, solo que existen otras posibilidades, como es hacerlo sobre blob storage o hacerlo georreplicado. Lo que se ofrece además es que la máquina virtual, la propia máquina virtual, no la copia de seguridad de SQL Server, sino lo que es la propia máquina virtual, a través del Windows Backup, va a ser salvada cada X tiempo. Los periodos de backup sobre esas máquinas se pueden establecer desde el panel de control o si no se toman por defecto los que establece Azure. Pero lo normal es que un DBA tenga su política de backups, al igual que la tiene en on-premise, y esa política de backups se va a gestionar desde SQL Server. Si se utilizan herramientas de terceros, hay que ver si esas herramientas son compatibles con los tipos de almacenamiento que se ofrecen en Azure, incluso que pueden ser de tipo híbrido, y desde Microsoft, como suele ocurrir con los productos de tercero, no se ofrecería soporte a esos productos de tercero, sino que ese soporte tendría que estar dado directamente por ese proveedor. Le cedo la palabra a Smith para que pueda contestar respecto a PaaS. Gracias, señor Anderson. La verdad es que no es necesario tener un MPLS para poder conectarte a Azure. Básicamente,
gestionando de hecho, muchos de nuestros clientes, los casos de soporte que tenemos los dos, clientes que están trabajando pues con sus ADSLs o conexiones a Internet, les funciona bien. Por tanto, la velocidad, no tenemos una cifra exacta de velocidad. Mientras sea una conexión estable y tus prácticas, es decir, la velocidad, qué datos transmito, qué datos descargo, todo eso al final es algo que tiene que ser variado, que tiene que ser verificado. Por tanto, no tengo una cifra exacta para decirte 10 megabytes por segundo, pero clientes nuestros que tengan una conexión estable funciona mediana bien. Uno de los consejos que siempre damos es que el data center, y por eso estamos creciendo en data centers alrededor del mundo, es que intentes conectar tu base de datos, al menos en PaaS, esté conectado muy cerca del data center donde estás tú situado. En eso reduce mucho. De hecho, es la mayor ventaja de la que tenemos, con lo cual es verdad que ahí no hay una velocidad en la cual estimamos. Y en relación a los backups, es también muy buena pregunta, porque en PaaS, los backups que nosotros hacemos internos, es decir, que ofrecemos para que tú puedas recuperarlos, son backups de SQL. Los backups que tú puedes hacer, no podemos usar los backups que hacemos de SQL, los back para importar y exportar, pero tenemos un modelo que se llama los backpacks, que con esos puedes hacer los backups y puedes exportar e importar y manejarlo libremente tú. O sea, con lo cual, eso es las respuestas, pero es importante, sobre todo, no es necesario un MPLS para conectarte a Azure. Y otras de las recomendaciones es también, algunos de nuestros clientes lo que hacen es crear una máquina virtual en Azure que hace su cloud service, porque luego en ese cloud service, ese aplicativo que tú tienes la ventaja de decir si estás falto de recursos, de que tu aplicación está muy cargada, puedes decir que quieres coger varias instancias, con lo cual simplemente en la página web dices, no, quiero tener 15 instancias de mi aplicativo, tendrías 15 aplicaciones trabajando y dando soporte a tu aplicativo para dar mayor capacidad. Hay un montón de trucos más, está el CDN, Juan, si no me equivoco, con lo cual también tienes también el Traffic Manager, el conteo, es decir, hay muchas cosas que te pueden ayudar a que tu aplicativo no se resienta en términos de velocidad al acceso. De hecho, se utiliza la georreplicación para poder delimitar, dependiendo del acceso del cliente, que se derive al centro de datos más cercano. Con eso lo que conseguimos son dos cosas. Primero, un tiempo de respuesta menor desde Azure y segundo, es un balanceo de carga de los sites, de los distintos sites en los que tengamos los datos, puesto que no los mismos servidores van a estar atendiendo a todo el mundo, sino que va a estar distribuido en función de ese acceso geográfico diferenciado. Exacto, y de hecho con PaaS, por ejemplo, en la georreplicación se establece que tú puedes tener copias a través de SQL Always On, que es realmente el mecanismo que hay detrás. Son lecturas, es un muy buen mecanismo de backup y test, porque yo puedo estar la georreplicación, esperar a que se replique, cortar esa replicación y tener una base de datos como test para trabajarlo con mi entorno. También hay recomendaciones de usar las bases de datos autocontenidas. Es muy sencillo de implementar. Tenemos la posibilidad de usar database tier de menor rendimiento, reduce muchísimo el tiempo de recuperación y bueno, también podemos hacer un failover. Imaginaros, Dios quiera que no le ocurra, pero que un data center de Microsoft se destruyera o tuviera... Es muy difícil, pero aún así podríamos hacer un failover a otro data center y seguir con nuestro negocio sin que nos veamos afectados en nuestro negocio. La verdad que eso es muy importante para hacerlo. Pero, Juan... No sé si con eso habrá quedado contestada sí, la pregunta. ¿Podrías confirmarnos, Julián, por favor, si con eso hemos respondido las preguntas? Ok, José, por favor, confírmanos si con estos comentarios que se hicieron ha quedado resuelta tu duda. Sí, que perfecto, que muchas gracias. Dale, pueden continuar. Bueno, pues entonces parece, señor Smith, que al final vamos a poder trabajar juntos. No es de mi agrado, usted sabe perfectamente que para mí usted no es de mi agrado en absoluto, pero parece que vamos a poder realizar algunas acciones en conjuntos con esos entornos híbridos, pero ya no me refiero solo a on-premise y máquina virtual de Azure, sino que incluso dentro de Azure, desde una máquina virtual a SQL Azure. Tampoco es de mi agrado, que lo sepa usted, pero bueno, sí, la verdad que
que el entorno híbrido lo que nos permite, por ejemplo, cuando tenemos un disaster recovery, podemos hacer backups to URL. Eso significa que podemos lanzar todos nuestros backups, no en PaaS, sino en IaaS, o nuestras máquinas on-premise podemos hacer los backups directamente a almacenamiento de Azure, que se georreplicará, con lo cual es una garantía para ese entorno. Esto es muy importante y sí me gustaría hacer hincapié en esto, en que esto se realizaría desde on-premise, es decir, desde una base de datos que tengan en sus servidores locales ahora mismo, o desde las máquinas virtuales de Azure, hacia un entorno Azure. Nunca desde el entorno Azure hacia un entorno on-premise, ¿de acuerdo? Pero el backup to URL nos va a permitir tener directamente georreplicado, puesto que Azure SQL Database lo hace de forma automática, nuestro backup. Exacto, y también tenemos el Manage Backup, que por ejemplo, que puedes programar puedes definir que haga los backup dependiendo de ciertas condiciones y automáticamente SQL, sin tener que definir un job en la agente, se haga el backup automáticamente a Azure. Hay una cosa que sí que estoy... Está bien, le voy a dejar hablar a usted, Smith. Déjame eso, déjame. Hay una cosa que estamos la verdad que muy orgullosos, que se llama el Stretch Azure. ¿Esto qué significa? Es una combinación de trabajo entre IaaS, on-premise y PaaS. Significa que cuando yo creo una tabla, esa tabla, en vez de tener imaginaos que tenemos una tabla de, yo qué sé, miles de millones de registros que nos está ocupando nuestro disco un montón de información, un montón de espacio y es histórico. ¿Por qué no sacarlo fuera? ¿Por qué no ahorrarme espacio y sacarlo en Azure? Eso es Stretch. Stretch significa que yo cuando me defino la tabla puedo decirle que esta tabla, estos datos, están situados en una base de datos de SQL PaaS, en SQL Azure, donde cuando yo hago un select asterisk from de esa tabla o hago un where, voy a consultar con este servidor y voy a retener los datos. Los inner join funcionan igual, pero la verdad que es una magnífica colaboración y la verdad que ahí sí que estoy muy orgulloso de trabajar con usted. Así que, viste nada eso. Sí, la verdad es que es una solución extremadamente buena para no tener duplicidad ni tener que pagar por unos storage excesivos y tenerlo accesible desde cualquier parte del mundo, puesto que está en la nube. Y luego, aparte, tenemos otras cosas que cuando creamos un servidor en on-premise, por ejemplo, y decimos que las bases de datos, podemos decir que las bases de datos, los ficheros, estén ubicados en Azure. Sí que ahí sí que tenemos ciertas latencias, porque dependiendo de la red, dependiendo de las operaciones que se realicen, sí que es verdad que cuando la instancia de SQL que está situada en on-premise vaya a leer los datos ubicados en un almacenamiento de Azure, tendríamos cierto retraso, cierto delay. Discúlpeme aquí, señor Smith, pero esto sabe que usted que yo me preocupo más por los humanos que usted, a usted la tecnología le encanta. Pero evidentemente esto puede ser una solución en algunos casos, pero es una solución que, como ustedes pueden imaginar, no es la más recomendable. Nosotros tenemos nuestros ficheros de datos, tenemos esos ficheros de datos que normalmente tenemos en local en la propia máquina, sea una máquina física o sea una máquina virtual, los vamos a tener alojados en Azure. Por tanto, el acceso a esos ficheros va a tener un delay importante puesto que nos vamos a conectar a la nube. No estamos pidiendo una query, no estamos pidiendo datos, sino que es el propio acceso al fichero el que vamos a tener con el delay. Por tanto, ¿es posible obtener esto? Sí. ¿Funciona? Funciona perfectamente. De hecho, tenemos clientes que por diversos motivos se han visto obligados a tener este tipo de solución. Funciona muy bien, pero no es la más recomendable, porque tendríamos que tener una serie de características, una serie de peculiaridades en nuestras conexiones, tendríamos que darle al sistema incluso unos delays mayores para que los timeouts de acceso a fichero no se activasen, por lo que no es lo más recomendable para hacer de pro. Si ustedes quieren tener la base de datos en Azure, lo lógico es que se monte o bien un PaaS o un IaaS, pero no tener lo que es el sistema de base de datos en local y los ficheros en la nube. Aunque en ocasiones, repito, es una solución a la que tenemos que llegar obligados y está ahí, existe, la tenemos. Además, ahora nos llega, yo creo que también es muy importante porque son casi todas las preguntas que recibimos de nuestros clientes. ¿Cómo puedo replicar la información? Es decir, ¿cómo yo desde on-premise puedo replicar los datos en IaaS o bien cómo puedo hacerlo con PaaS? Primero déjeme explicar una cosa.
Primero déjenme explicar una cosa, porque la replicación es algo propio del core de SQL, es propio de IaaS, no es tan propio de PaaS. O sea, no venga usted aquí a hablar de la replicación como, no, no. Lo que admitimos en esto que vamos a contar a continuación es una replicación transaccional. Y además tiene que quedar muy clara que esa replicación transaccional es unidireccional. Siempre hacia arriba, es decir, siempre de on-premise hacia IaaS, de IaaS hacia Azure SQLDB o incluso desde on-premise a Azure SQLDB. Pero es una replicación transaccional unidireccional. Nunca va a ir en el otro sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite todo esto? Ahora sí le dejo a usted, puesto que es una de las formas más fáciles en las que nosotros podemos migrar un entorno. Muchas gracias. Sobre todo, ¿qué usamos para replicación? Tanto podemos usar como, imaginemos que colocamos base de datos de Azure en otras localidades y a través de manejar nuestra base de datos en uno de los posibles usos es seguir trabajando en on-premise, publicar los datos en SQL Azure o en IaaS, que los clientes se estén conectando y nosotros tener controlado nuestras actualizaciones. Otra cosa que estamos haciendo con replicación es cuando migramos los datos. Sabemos que con base de datos con 10, 30, 40, 50 gigas, 60 gigas, el traslado de la información de un entorno on-premise a SQL Azure o a IaaS podría llevar algo de tiempo y se podría tener un downtime, una baja de servicio. Gracias a la replicación eso ya no es necesario, porque la replicación va a tener tanto los dos modelos completamente actualizados y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestros aplicativos, en vez de conectarse contra el servidor que tenemos en on-premise, vayan contra el SQL. Hablabas muy bien, Mr. Anderson, sobre qué es unidireccional. Sí. Ahora tenemos un producto que se llama DataSync que hace ambas cosas, es bidireccional. Tenemos el asterisco puesto porque todavía está en preview, todavía no está recomendado usar en producción, pero esta herramienta, o esta tool, lo que nos va a permitir es poder sincronizar IaaS con PaaS, PaaS con IaaS, PaaS con on-premise, etc. Con lo cual sí que tendríamos esa opción. Esperemos que pronto pase de preview a disponibilidad general. Bien, pues ahora entonces la cuestión definitiva. ¿Cuál elegimos? ¿Pastilla roja? ¿Pastilla azul? ¿Nos quedamos con IaaS? ¿Nos quedamos con PaaS? ¿Por qué la gente de Microsoft es tan maligna y nos ofrece las dos cosas que tienen tantas cosas y que vemos que son buenas y que pueden colaborar entre ellos? ¿Es porque somos malos? ¿Es porque pertenecemos al lado oscuro y queremos hacerle las cosas complicadas al usuario? No. Es simplemente por ofrecer una mayor versatilidad en el producto. Porque de esta manera cada cliente, cada proyecto va a tener una solución en Azure, va a tener algo que se va a adaptar perfectamente a sus necesidades. Muchas veces la gente se cree que al elegir PaaS, al elegir Azure SQLDB, lo que hace es elegir algo complicado, algo que tecnológicamente es tremendo. Y sí, tecnológicamente es tremendo, pero es justo al revés. Pequeñas empresas, pequeñas startups que, por ejemplo, no disponen de DBAs o no disponen de tiempo suficiente sus DBAs para estar dedicándole al mantenimiento de los sistemas de bases de datos, eligen Azure SQLDB y están funcionando perfectamente. No se tienen que encargar de nada de eso. Sus DBAs se encargan del modelado, se encargan de la optimización de las queries, se encargan de mejorar el rendimiento, pero no tienen que andar manejando ese tipo de acciones. Sin embargo, hay otras empresas que necesitan obtener un control absoluto sobre sus máquinas. ¿Qué es lo que hemos preparado a continuación? Pues nosotros hemos preparado unas key points, unos puntos clave que les van a ayudar a decidir a cuál modelo se tienen que ir. En el momento en el que nosotros estemos cumpliendo una o más de esas key points, tendríamos la decisión prácticamente tomada. Por tanto, es seguramente la parte más importante de toda esta presentación. ¿Cuándo deberíamos, con el 90% de probabilidades, irnos a un entorno IaaS? Es decir, a un entorno de máquina virtual en Azure. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de tamaños de bases de datos superiores a 1 tera. Yo lo siento mucho, pero por mucho que la gente Smith diga, la sigue teniendo pequeña de momento y
Si nosotros disponemos de una base de datos superior a 1 terabyte, en estos momentos nuestra decisión debería ser acudir a una máquina virtual de Azure. En segundo lugar, si nosotros necesitamos un control del software instalado en cuanto a versiones, Service Pack, Cumulative Updates o productos de terceros, librerías o cualquier otro elemento que nosotros necesitemos que esté en nuestro sistema y que tengamos que controlar, tengamos que tener perfectamente controlado. ¿Qué más? Si nosotros tenemos un proyecto que utiliza CLR, que utiliza alguna instrucción de Transact SQL que no esté todavía soportado por los entornos de Azure SQL DB. En ese caso, deberíamos irnos sobre ellas prácticamente seguro. Lo siguiente es una cuestión curiosa. Ya no es tan determinante en la interconexión entre bases de datos porque desde PAS, les explicará luego Smith, que existen workarounds, es decir, existen soluciones alternativas. Pero si lo queremos hacer de forma sencilla, si necesitamos interconectar una o más bases de datos, nosotros vamos a tener que irnos a un entorno IaaS, puesto que va a ser natural, no vamos a tener que hacer ningún cambio para facilitar esa interconexión de bases de datos. Y por último, DTC. Si nosotros necesitamos un entorno con transacciones distribuidas, también necesitaríamos en principio, aunque existen alternativas en PaaS, pero necesitaríamos irnos a un entorno de IaaS. Esos serían los puntos más importantes de cara a elegir un entorno IaaS. Sí, la verdad es importante lo de la interconexión porque es cuando especificas en la query que te conectado a una base de datos que te quieres conectar a otra base de datos. ¿Qué es mejor para PaaS? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es que cuando decidimos? Lo primero es la elasticidad. Es decir, la elasticidad significa que si yo estoy por encima, mis DTUs están al máximo y necesito urgentemente cambiar el modelo para un modelo superior, simplemente haciendo un clic puedo irme a un modelo superior, el proceso estará online, solamente estará offline durante unos segundos que se cambie el sistema, pero eso es lo que te permite, es decir, es muy elástico. ¿Que no necesito más carga durante el día de hoy? Lo bajo. ¿Que lo necesito en mis horarios de trabajo máximo, que voy a hacer un proceso muy grande? Básicamente sería cambiarlo. Lo otro es que sí, es verdad, hay menos preocupaciones para un DBA. Aunque digas, nuestro compañero Anderson diga que no queremos a los DBAs, les amamos a los DBAs. Pero ahora el concepto es diferente, nos dedicamos a lo más chulo, a lo más bonito, que es el rendimiento, que es encontrar las queries, y nos preocupamos de lo, digamos, un poco más aburrido, los backups, la alta disponibilidad, etcétera. Luego también nos ahorre costes, porque podemos, como hemos comentado al principio, puedo bajar la base de datos del modelo, pagar menos porque lo uso menos, luego por la tarde subir el modelo porque necesito más capacidad y pagamos por horas, con lo cual lo usamos por modelo. Hay una cosa de la verdad que estamos muy orgullosos dentro de las versiones de software que tenemos, y una de ellas es nuestro Threat Detection. ¿A quién no le han intentado hackear con un SQL Injection? Bueno, pues nosotros en el entorno PaaS tenemos un mecanismo, un componente que se llama SQL Auditing, que permite saber qué queries se están ejecutando constantemente, cuáles están esas queries que se están ejecutando, cuándo están costando, quién los lanza, el login que han fallado, login que son correctos, y aparte tenemos un Threat Detection que lo que permitirá es que si alguien intenta hacernos una inyección de SQL, vamos a enviaros un correo electrónico al administrador de la cuenta diciendo qué está ocurriendo y que desde qué IP está ocurriendo. Así que esos son los puntos importantes a la hora de decidir qué vamos. Pero ¿Y si no estamos dentro de ninguno de esos puntos que acabamos de mencionar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo decidimos si nos vamos con el guapo, que soy yo, o se van ustedes con el agente Smith? Pues ahí tendremos que seguir una serie de pasos, que son estos que tenemos en esta diapositiva. Lo primero, tendríamos que saber qué es lo que tenemos. Sé que suena a broma, que todo el mundo dice que sabe lo que tenemos, y dentro de ese que tenemos, lo más importante es identificar
los requerimientos. ¿A qué nos referimos con esto? Pues en un proyecto nuevo es relativamente sencillo. Seguramente tengan el análisis hecho y lo tengan además muy reciente, con lo cual lo tengan muy claro. El problema viene cuando nosotros vamos a migrar un proyecto. Cuando nosotros lo que vamos a hacer es pasar de un proyecto que ya está funcionando y queremos llevárnoslo a la nube por las ventajas inherentes que lleva. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues tiramos mano de la documentación que teníamos de ese proyecto. Y lo que descubrimos es que a lo mejor lleva esa documentación sin ser actualizada 5 años. Y estoy siendo muy positivo con 5 años. Mis Con lo amigos, cual lo primero sería hacer... disculpa que te interrumpa, estamos a 2 minuticos de terminar. Vale, intentamos abreviar entonces. Sería lo fundamental, identificar los requerimientos que tiene actualmente nuestra aplicación. Sí, otro de los riesgos que tenemos cuando hacemos un análisis de riesgo en cómo cambiar sería cómo calcular a qué corresponde un DTU comparado con una CPU. Yo creo que en esas tres partes y la compatibilidad. Tenemos una herramienta que se llama DTU Calculator, que pues está ubicada en Internet, que recogiendo unos contadores de rendimiento es posible que te diga la carga que tengo yo en mi servidor, cuál corresponde con el database tier que tenemos. Respecto al almacenamiento, que sobre todo afecta a lo que sería la parte de IaaS, es muy importante que tengamos en cuenta que si cuando nosotros estamos en un entorno on-premise nos dejamos el dinero en una cabina de discos o en los mejores discos que hay en el mercado para dar soporte, aquí hagamos lo mismo. No hagamos, por favor, lo que hace muchísima gente, que es coger lo más barato que hay en Azure, el almacenamiento más barato, porque evidentemente eso no va a dar el mismo rendimiento que los almacenamientos que son efectivamente un poquito más caros, pero que vienen a ser el almacenamiento de nivel profesional. Y lo más importante, sobre todo de cara a IaaS, es analizar los documentos de mejores prácticas que están disponibles para los usuarios y asegurarnos que nosotros vamos a poder seguir esas mejores prácticas. Exacto, luego el resto de cosas yo creo que también es valorar qué costes directos e indirectos tenemos cuando hablamos de que ya no tengo que contar que los backups, que tengo que contar con el almacenamiento y bueno, sobre todo probar que es importante que los aplicativos funcionen correctamente. Siempre que subamos a la nube, siempre primero crear un entorno de pruebas antes de pasar a producción. Sé que parece de perogrullo esto que acabo de decir, pero desgraciadamente nos encontramos con muchísimos clientes que directamente pasan un entorno de producción a Azure sin haber realizado unas pruebas antes. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerlas. Julián, no sé si existe alguna pregunta ahora mismo. Claro que sí, está Nahuel Viva Moreno, dice, ¿cuál es la herramienta que se utiliza ahora en Paz para la programación de trabajos? Es decir, ¿cuál sería el reemplazo de SQL Server Agent? Muy buena pregunta. Sí, la verdad que es muy buena pregunta. Lo hemos comentado y hay una URL, hay un blog que estamos creando que ahí responde a esa pregunta. Luego, si quieres, también lo incluiremos. Pero tenemos Azure Runbook, que te permite ejecutar procesos. Tenemos Elastic Jobs, que también lo hace. Tenemos Azure Functions o incluso, si algún día quieres hacerlo, puedes que tu propio SQL Agent se conecte a máquinas a SQL Azure y ejecutar tu agent o bien desde una máquina virtual en Azure o bien desde on-premise. Tienes diferentes opciones que te permiten hacer eso. Nahuel, confírmanos si con esto ha quedado clara tu inquietud. Han respondido a tu inquietud. Entonces quedó Azure Runbox, podría conectarme desde SQL Server Agent on-premise y la tercera era Elastic Jobs. Elastic Jobs. Perfecto. Y luego también tenemos mucho. Si quieres, luego, Julián, te puedo pasar o compartirlo una entrada en un blog que tenemos de NMEA, que explicamos cómo hacerlo y los links a los diferentes productos y cómo ejecutar cosas. Dale. Quedo entonces súper pendiente de la información y con eso la anexamos al video cuando quede publicado en YouTube. Perfecto, gracias. Listo. Creo que por el momento no hay más preguntas. Muchísimas gracias a los dos por esta charla tan interesante, sobre todo la forma en que la hicieron, que fue como no basarse en conceptos técnicos, sino en conceptos de la vida real de negocio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ambos y nos veremos entonces en una próxima ocasión.
Antes de despedirnos, quisiera invitar a todos los asistentes a nuestra próxima charla, que está iniciando en este momento, que se llama Migrando a SQL Server 2016, el qué, el cómo y el por qué, que la va a preceder el conferencista es Jesús Gil, otro de nuestros conferencistas en español que bastante ha colaborado en Paz. Muchas gracias nuevamente, Juan José, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós. ¿Vale? Vamos a terminar.